procedimentales. El día de hoy estudiaremos la acción extraordinaria de protección a partir de cuáles son los derechos que más se invocan para la tutela a través de la extraordinaria de protección, y también estudiaremos lo relacionado con algunos aspectos sobre la admisión y la demanda como tal. Y posteriormente el doctor Daniel Gallegos nos acompañará para platicar sobre el control de mérito en la acción extraordinaria de protección. Así que sin más, permítanme nada más ubicar el material para poder compartir la pantalla. El día de hoy, tal como les anunciaba, vamos a ver lo relacionado con alguno de los derechos, a sabiendas de que la acción extraordinaria de protección constituye uno de los, digamos, la razón de ser de la acción extraordinaria de protección es impugnar decisiones de las autoridades. Conviene entonces referirse a cuáles son los derechos que eventualmente pueden vulnerarse por parte de una autoridad que, digamos, cuya misión fundamental es la protección de los derechos fundamentales. Esos derechos que por regla general se vulneran en la acción de protección son la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso en la garantía de la motivación. Permítanme nada más un momento. Listo. Decimos entonces que estos derechos, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y la garantía de la motivación, constituyen por defecto los derechos que más se vulneran en el ámbito de la administración de justicia. ¿Por qué son estos, y sobre todo considerando lo que ha establecido la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional a lo largo de sus sentencias? Vamos a encontrar que en la mayoría de acciones extraordinarias de protección suele invocarse la afectación a estos derechos, así que es importante referirnos a sus elementos. A ver. Ok, sobre la tutela judicial efectiva, el artículo 75 de la Constitución reconoce este derecho, ¿no es cierto?, como el derecho de que toda persona tiene la posibilidad de acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. El artículo 75 ya nos establece algunos de los elementos de la tutela judicial efectiva, por ejemplo, el acceso a la justicia, ¿sí? Posteriormente, ya una vez que se ha accedido a la justicia, es decir, se puede reclamar un derecho al someter la causa a conocimiento de una autoridad jurisdiccional, es necesario que esta causa cumpla con estos elementos que, de que exista una actuación imparcial y expedita, ¿no es cierto? Así como una actuación que permita la inmediación y la celeridad y no permitir la indefensión. Algunos de estos elementos, aunque, como ya lo veremos más adelante, se concentra la tutela judicial efectiva en la debida diligencia. Y finalmente el asunto del cumplimiento de las resoluciones judiciales, que como dimensión de la tutela judicial efectiva consiste en la ejecución. En efecto, la Corte Constitucional
en la sentencia 1943-12-EP del año 2019, señala que los elementos de la administración de justicia son, primero, el acceso a la administración de justicia, que quiere decir que no existe ningún tipo de barrera de orden económico, barrera de orden territorial, ¿verdad? Barreras como eventualmente inclusive la contratación de un abogado, así lo ha desarrollado inclusive el propio sistema interamericano, y es por eso que en acciones en las que se procura la tutela de derechos fundamentales, la propia Constitución se ha encargado de señalar que no hace falta el patrocinio de un abogado en estas causas. Entonces, primer elemento de la tutela judicial efectiva es el acceso. Y eventualmente este acceso no solamente se manifiesta en el inicio de un proceso judicial, sino que además se puede manifestar también en el ejercicio de los recursos procesales. Por ejemplo, si usted no está de acuerdo con una sentencia, tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación o eventualmente una casación, ¿cierto? Y no le permiten o de alguna manera encuentra una barrera para proponerla, entonces hay limitaciones en cuanto a ese acceso o más bien una afectación a la tutela judicial efectiva en la garantía de acceso a la justicia. Luego está el asunto de la debida diligencia. Igualmente, la Corte Constitucional ha señalado que en el marco de todo proceso judicial, los juzgadores deben de observar las garantías del debido proceso y actuar cuidadosamente en la tramitación de las causas que les ponen a su conocimiento, de manera que en todo proceso las personas puedan recibir oportunamente una respuesta sobre el fondo de la controversia, ¿no es cierto? Y dentro de un plazo razonable a través del ejercicio de las garantías mínimas previstas en la Constitución. El artículo 76 específicamente contiene el derecho al debido proceso y cuáles son las garantías básicas del mismo. Pero la Corte Constitucional se concentra en referirse a la debida diligencia en el proceso como uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, y dentro de la debida diligencia ha caracterizado sobre todo el asunto del plazo razonable. Yo diría la debida diligencia, dadas las sentencias de la Corte Constitucional, quizás es el elemento más amplio para identificar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, aun cuando en determinado momento uno de los jueces de la Corte Constitucional, inclusive me parece que hubo un voto salvado por parte del doctor Ramiro Ávila Santamaría, en el que señaló que no le parece que la debida diligencia pueda constituir per se un elemento que compone el derecho a la tutela judicial efectiva, porque es más bien un tema que al inobservarse no vulnera de manera directa el derecho. Pero bueno, siguiendo lo que ha dicho, en cambio, los votos de mayoría de la Corte Constitucional, podemos decir que la debida diligencia, en todo caso, se puede manifestar en diferentes momentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que usted ha solicitado una pretensión, dígase la pretensión A, y le conceden un asunto como una pretensión C, ¿no es cierto? Que nada tiene que ver con el objeto del proceso, eventualmente podría considerarse eso como una falta a la debida diligencia y consecuentemente se viola el derecho a la tutela judicial efectiva. De hecho, si no fuera por conducto de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, tampoco pudieran verse vulnerados otros derechos constitucionales. Quiero decir que si un juez eventualmente inobserva disposiciones del ordenamiento jurídico y vulnera este derecho a la tutela judicial efectiva, naturalmente también podrá vulnerar los derechos que se le encargaron a ese juez que sean protegidos, ¿verdad? Diga, si usted reclama en una causa puntual el derecho a la salud y el juez, quizás por no actuar con la debida diligencia, termina por negar esa acción, ¿no es cierto? Entonces, ese juez vulnerará su derecho a la tutela judicial efectiva porque no actuó con la debida diligencia, pero
por conexidad, habrá también afectado ese derecho a la salud que usted reclamó en el proceso inicial. Pero la Corte también, digamos, se ha concentrado más en el elemento del plazo razonable como característica de la debida diligencia. Y claro, cualquiera de nosotros diría, bueno, lo que pasa es que en nuestro país el plazo razonable suena más a una utopía que a una realidad, ¿no es cierto? Porque aun cuando la norma determine momentos, determine tiempos en los que tiene que actuar una autoridad jurisdiccional, aún así las sentencias no es que lleguen dentro de los términos y plazos que establece la ley, ¿no es cierto? Sino que llega pues en plazos sumamente extendidos, en exceso extendidos, que van mucho más allá de lo que establece la norma. Y claro, han existido causas en las que se ha señalado que inobservar los términos y plazos previstos por la ley constituye per se la inobservancia del plazo razonable y consecuentemente la violación de este derecho, ¿no es cierto? O de este principio orientador en el debido proceso. Por ejemplo, ya sea una acción de protección, en segunda instancia, los jueces de corte provincial tienen hasta 8 días para dictar su sentencia. Si es que no lo hacen en ese término, ha sido considerado por parte de algunas accionantes, ¿no es cierto?, de extraordinaria protección, que eso viola el plazo razonable. Pero el plazo razonable, aún así, aún cuando inobserve los términos previstos por la norma, no constituye en estricto sentido violación de este principio, lo ha dicho la Corte. Entonces, siguiendo en el ejemplo, si es que la Corte Provincial que tiene que resolver el recurso de apelación de una acción de protección no lo hace dentro de los 8 días, no significa per se que haberse rebasado en esos términos viola el plazo razonable. Así lo ha dicho la Corte Constitucional. Pero en todo caso, lo que se ha hecho es establecer algunos parámetros para considerar cuándo estamos frente a una posible violación del plazo razonable. ¿Cuáles son esos parámetros? Primero, la carga procesal que tiene el juez, o sea, la carga procesal en relación con la causa misma, ¿sí? Es decir, si es que es un proceso muy amplio, ¿no es cierto? Qué sé yo, no va a ser lo mismo que un juez dicte sentencia en 8 días cuando el proceso tiene, no sé, un cuerpo, ¿cierto? Es decir, no pasa de las 100 hojas. Entonces, pues el juez tendrá mayor facilidad para poder resolver la causa, para revisar el mérito y dictar su sentencia. Otra cosa fuera que le entreguen un proceso que esté, qué sé yo, de unos 20, 30 cuerpos, en donde resulte todavía más complejo la revisión. Entonces, es en atención a la naturaleza de la causa y lo que la carga de esta causa pueda significarle uno de los elementos para establecer si es que hay o no afectación al plazo razonable. Eso entonces nos lleva a pensar que el plazo razonable es un principio dinámico, o sea, un principio flexible que puede adaptarse a las circunstancias y que no va a ser riguroso en estricto sentido. Es decir, pasado de 6 meses ya se viola el plazo razonable o pasado de un año ya se viola. No se sabe, todo depende de lo que se logre. Está súper caro las cosas. Permítame un segundo, por favor. Doctor Gustavo Granja. Ya. Bueno, decía entonces... a ver. Ya, listo. Entonces decía, ese es el primer elemento del plazo razonable, ¿no es cierto? Que se observe la carga procesal que tiene el juez en relación con el proceso que debe resolver. No ha hecho mayor referencia ni el sistema interamericano ni nuestra Corte Constitucional, y si es que posiblemente hay alguna referencia, seguramente la desconozco, a la carga procesal externa, es decir, cuántos casos tiene que resolver ese juzgado, ¿no? Sino para referirse al plazo razonable, solamente hay que atender a la complejidad de la causa que se está resolviendo. Primer elemento. Segundo elemento,
cuál ha sido la actitud de las partes procesales. Es decir, las partes procesales han facilitado o no que el proceso se lleve a cabo. No podríamos nosotros decir que hay violación al plazo razonable si eventualmente las partes procesales se encargaron de presentar una serie de incidentes, de requerir un montón de pruebas, de por ahí, qué sé yo, recusar, de no presentarse a las audiencias, de presentar justificativo. Entonces, cosas como esas que se les salen, se escapan de la voluntad del juez, entonces también deben de ser consideradas para saber si es que se está o no afectando el plazo razonable. Y finalmente, también cuál ha sido la actitud del juzgador frente a la causa. Entonces, con estos tres elementos se puede establecer si es que hay o no afectación al plazo razonable. En relación con el último, la actitud del juez frente a la causa quiere decir que, bueno, habrá que evaluar cuál ha sido la actuación que ha tenido el juez para lograr cuál ha sido la actuación que ha tenido el juez para lograr abordar, digamos, para llegar al final del proceso, para que en efecto se dicte la sentencia y consecuentemente pueda resolver la causa. Dígase, si es que el juez de pronto estuvo, no sé, girando con agilidad, notificando, proveyendo lo que le solicitaban las partes procesales, o si es que ese juez, pues, alguien le pedía algo y lo despachaba, no sé, 6, 7 meses después. Entonces, ahí obviamente pues no habrá un plazo razonable que se haya respetado. En esas condiciones es que decíamos el plazo razonable, entonces viene siendo un criterio de carácter dinámico para establecer consecuentemente si es que se observa el principio de la debida diligencia. Y luego está también la ejecución de la decisión. Ejecución. Esto me parece importantísimo porque no nos sirve de nada tener una sentencia que no se cumpla, que no se ejecute. Y eso generalmente pasa en materia constitucional. O sea, ya quienes ejercen en materia de garantías jurisdiccionales sabrán que la parte más bonita no es cuando a ustedes le dictan sentencia favorable, sino cuando esa sentencia se cumple, ¿no? Porque pues hay todavía una confusión casi generalizada de que la ejecución de las sentencias es algo que le corresponde hacer a la Corte Constitucional, y eso es un craso error. La ejecución le corresponde a los jueces de primera instancia, ¿sí? Si eventualmente, luego de todas las diligencias que ha realizado el juez de primera instancia, no se cumple la sentencia y se ha hecho todo lo necesario para que se llegue a ese cumplimiento, y aún así el obligado por la sentencia no lo hace, ahí recién cabe ir a la Corte Constitucional a través de la acción de incumplimiento. Entonces, no es lo mismo el incumplimiento o la acción de incumplimiento que este proceso de ejecución que hay detrás de las sentencias. Entonces, claro, cuando no se cumple, también hay una violación al derecho a la tutela judicial efectiva en la medida que una de sus dimensiones es la ejecución de la decisión, ¿no es cierto? Entonces, claro, dígase, si es que el juez, esto nos llevaría a pensar también que si el juez no hace cumplir esa decisión, podríamos quizás presentarle una extraordinaria de protección porque está violando el derecho a la tutela judicial efectiva. Posiblemente. No se han visto casos en ese sentido, pero si es que la propia Corte Constitucional se ha encargado de establecer que la ejecución es uno de los elementos de la tutela judicial efectiva, pues si es que el juez no ejecuta, naturalmente, pienso que sí tendría cabida la extraordinaria de protección. Y finalmente, el derecho a obtener una solución al conflicto, ¿sí? Es decir, una decisión que resuelva sobre el fondo de la controversia de manera motivada, forma también parte del derecho a la tutela judicial efectiva. Ojo, obtener una solución al conflicto, que no significa que me den la razón, significa que exista un pronunciamiento sobre lo que le hemos planteado
al juez en el caso específico. Ok. Luego, otro de los derechos que más se invoca en el ámbito de la extraordinaria protección es el derecho a la seguridad jurídica. Entendido como tal, pues aquel reconocido en el artículo 82 de la Constitución, ¿no es cierto?, que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por autoridades competentes. En materia de seguridad jurídica, cabe decir que algunas, bueno, la Corte también lo ha desarrollado a través de algunas sentencias, pero yo diría lo principal en materia de extraordinaria de protección es que se invoque la seguridad jurídica siempre y cuando exista otro derecho fundamental que de la mano con la seguridad jurídica haya sido vulnerado. Porque de lo contrario, todo termina por ser seguridad jurídica. Y podríamos decir, qué sé yo, que una errónea interpretación o una falta de aplicación de una norma, ¿no es cierto?, constituye una violación a la seguridad jurídica. Y claro, esos son la errónea interpretación, la falta de aplicación, son cuestiones que se controlan a través de un control de legalidad que lo hace la Corte Nacional de Justicia. Entonces, no podríamos trasladar esas competencias a la Corte Constitucional, que en cambio se encarga de ver la dimensión constitucional. ¿Cómo se observa entonces cuál es la dimensión constitucional del derecho a la seguridad jurídica? Se observa determinando si la violación de este derecho tiene repercusión en otro derecho fundamental diferente a la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, cabe argumentar seguridad jurídica vía acción extraordinaria de protección. Otro de los derechos es el debido proceso a través de la garantía de la motivación. El artículo 76 reconoce como principio del debido proceso el derecho a la defensa, o como garantía básica, perdón, el derecho a la defensa. Y dentro del derecho a la defensa está la garantía de la motivación, que se refiere a que todas las decisiones de los poderes públicos, eso incluye a los jueces, ¿no es cierto?, deben de dictar decisiones motivadas. No existe motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Esto es la clave, de hecho, de la motivación, y la propia Corte Constitucional se ha encargado de establecer que esta es la exigencia de lo que la Corte llama un estándar de suficiencia, ¿cierto? O lo que en su momento llegó a señalar igualmente la Corte Constitucional, es que sea una motivación mínimamente completa, mínimamente completa. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que por lo menos para que una sentencia o una decisión pueda considerarse motivada, por lo menos debe de enunciar las normas, ¿sí?, y explicar cómo estas normas se aplican a los hechos del caso, ¿sí? Esto de explicar la pertinencia en realidad es la argumentación o la fundamentación que hace el juez al momento de pronunciar su decisión, ¿cierto? Dice, bueno, para mí esto no es un hecho probado porque la norma X establece que el contenido del derecho es este, ¿cierto? Y los hechos probados, ojo, solo pueden tener cabida los hechos que han sido probados, y los hechos probados me conducen a establecer que pues no hay violación o que hay violación, ¿verdad? Entonces, en esa correlación entre hechos y normas, el juez juega un rol fundamental, y es expresar, justificar, señalar cómo es que opera esa conexión entre los hechos del caso y las normas jurídicas aplicables. Y es por eso que la Corte Constitucional, al referirse al antiguo test de motivación, señaló que
lo que se buscaba con este test de motivación era una motivación correcta, ¿no es cierto? Al establecer que debían cumplirse por lo menos 3 parámetros. El parámetro de la lógica, la razonabilidad y la comprensibilidad. Señaló la Corte Constitucional que estos parámetros debían de eliminarse o no podría la Corte Constitucional seguir considerando estos elementos para diagnosticar a través de la extraordinaria de protección si es que se ha vulnerado o no la garantía de motivación, porque con estos 3 parámetros lo que se buscaba es esto, una motivación correcta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en cualquier circunstancia era posible presentar una extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque la lógica, la razonabilidad y la comprensibilidad hacían que, en pocas palabras, el juez tenga la obligación de, de aplicar quizás la norma del ordenamiento jurídico infraconstitucional de manera correcta. Y esa no es la lógica es que el juez explique, ¿sí? Y claro, eso importa porque a través de la extraordinaria no se puede hacer, digamos en términos generales, la revisión de las sentencias que le corresponden a la justicia ordinaria o inclusive también a la justicia constitucional. Solamente por excepción el control de mérito puede recaer sobre la justicia constitucional, pero no sobre la justicia ordinaria. Y si es que lo que se busca es que a través de estos elementos, sobre todo de la razonabilidad, ¿no es cierto?, que era el elemento que me permitía señalar por qué no hubo una correcta aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, entonces era posible que pueda existir una revisión de esas sentencias. Entonces, a partir de esta famosa sentencia, la sentencia 1158-17-EP del año 2021, es que la Corte Constitucional señala que no, la Constitución no garantiza una motivación correcta, sino que la garantía de la motivación lo que busca es una motivación suficiente. No una motivación correcta, sino una motivación suficiente. Es decir, que cumpla con los elementos mínimos que están establecidos en el propio artículo 76, numeral 7, literal L. ¿Cuáles son esos elementos? Enunciar normas, referirse a los hechos y una explicación de la pertinencia de la aplicación de las normas o principios jurídicos a esos hechos, ¿cierto? Entonces, por eso es que hubo ahí un overruling o cambio de línea jurisprudencial en el que la Corte se apartó de este test de motivación, ¿sí? Y señaló que no cabe hacer un checklist como el anterior, ¿no es cierto? No cabe analizar la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad, porque con eso se estaría buscando una motivación correcta, ¿sí? Y no una motivación suficiente. Entonces se fijan algunas pautas para guiar el razonamiento judicial en relación con la garantía de la motivación. ¿Cuáles son esas pautas? Primero, que el cargo puede recaer sobre el todo o sobre una parte de la motivación, ¿no es cierto? Con esto se busca decisiones coherentes, o sea, no hace falta que usted señale que toda la sentencia que está impugnando vía extraordinaria de protección es carente de motivación. Eventualmente eso sí puede pasar, por ejemplo, frente a una motivación inexistente, ¿sí? Pero cabe referirse, no olvidemos que ayer decíamos que vía extraordinaria de protección yo tengo que señalar cuál es el acto o la omisión de la autoridad pública judicial que estoy impugnando. Entonces, eso se lo logra a través de esto, a través del cargo. Específicamente, ¿qué es lo que estoy impugnando? ¿Qué frase dijo? ¿Qué palabras utilizó el juez en su sentencia que terminaron por afectar mis derechos fundamentales? ¿Cierto? Y también hace falta tener en cuenta un criterio rector, ¿sí? Este criterio rector tiene que ver con una argumentación jurídica que sea suficiente, ¿sí?
cuando tiene una estructura mínimamente completa. Esto, cuando hablamos de argumentación jurídica, nos referimos a la argumentación de la sentencia, que debe de tener una estructura mínimamente completa que señale, una vez más, las normas, los hechos, dígase, los hechos probados, ¿sí? Y la pertinencia de las normas frente a los hechos. Sí, parecería que es muy fácil, dígase, usted acusa la violación del derecho a la honra, ¿no es cierto? Ese es el derecho fundamental y ese está en la norma, ¿sí? El derecho a la honra, entre otras cosas, implica, por ejemplo, que usted no me humille públicamente. Ya, perfecto. Ese es el derecho a la honra. Luego, los hechos. Los hechos. Resulta que a través de la prueba documental, de la prueba pericial, de la prueba testimonial, etcétera, etcétera, se produjo un hecho que podría ser considerado como una humillación pública, ¿sí? Y a consecuencia de eso, entonces, hay violación del derecho a la honra que protege justamente circunstancias como estas. Entonces, se explica la pertinencia de la aplicación de las normas a los hechos probados y, consecuentemente, se llega a una conclusión, ¿sí? Ahora, ¿por qué la Corte descartó esto de acá? ¿Por qué descartó estos tres elementos? Porque eventualmente, inclusive es posible que el juez haga una valoración errónea de las normas, ¿no es cierto? O aplique normas que no son aplicables para esa causa, pero el juez, al considerar estos elementos mínimos, está motivando. La Corte Constitucional, no olvidemos, no es una instancia más, no es una instancia más. Y por lo tanto no va a revisar eso, pero sí hace falta que existan por lo menos estos elementos para que se logre establecer que hay que se cumple con este requisito de la Constitución, que exista una motivación suficiente, ¿sí? Que cumpla criterios mínimos, ¿sí? Este criterio rector. Pero, en todo caso, cuando no se observa ese criterio rector, pueden haber tipos de deficiencia, diferentes tipos de deficiencia motivacional, que son la inexistencia, la insuficiencia o la apariencia, ¿sí? En relación con la inexistencia, estamos frente a un tipo de vicio motivacional de inexistencia cuando la sentencia no tiene ningún tipo de fundamentación normativa o fáctica, ¿no es cierto? Claro, alguien va a decir, bueno, ¿cómo una sentencia puede ser inexistente? Algo ha de decir. Bueno, resulta que, por ejemplo, el juez simplemente transcribe, ¿no? A mí me ha pasado, sí, me ha pasado que hay sentencias en las que se transcribe, inclusive son sentencias, qué sé yo, de unas por lo menos 30 páginas, 40 páginas, en lo que se hace es una transcripción de todo lo que se dijo en primera, digamos en la audiencia, el actor, el demandado, etcétera, hay una transcripción literal y luego, sin ningún análisis, se resuelve. Esa, por ejemplo, es una sentencia inexistente o con motivación inexistente, ¿no es cierto? Porque no se dice nada, solamente hay una transcripción y el juez no dice ni cómo ni por qué llega a una decisión sobre el fondo del asunto para aceptar o negar el proceso. Hay, en cambio, insuficiencia motivacional, ¿sí? Cuando la sentencia cuenta con alguna fundamentación normativa y fáctica, ¿no es cierto? Pero resulta insuficiente, como cuando decíamos, usted argumentó que se violaron los derechos A, B y C y solamente se refieren al derecho A. Entonces, ahí, por ejemplo, sería insuficiente porque no abordó todos los puntos de la controversia pues naturalmente no habrá cumplido con este requisito mínimo o este criterio rector para que pueda existir una sentencia debidamente motivada. Y finalmente el asunto de la apariencia, que tiene que ver con que a su vez, ¿sí? A su vez, la apariencia se manifiesta en incoherencia, inatinencia, incongruencia o incomprensibilidad. La incoherencia implica lógica o también puede consistir en una
inconsistencia, ¿no es cierto?, entre la conclusión y la decisión. Dígase, no serviría que el juez vaya analizando, haciendo a lo largo de su diagnóstico, pues una revisión de si es que hay o no vulneración de derechos fundamentales en una acción de protección, ¿no es cierto? Dígase, señala el juez, se violó este derecho, se violó este otro derecho, se violó este también, y al momento de poner la frase sacramental de administrando justicia en nombre del pueblo soberano y por autoridad de la Constitución y la ley, resuelve que no existe vulneración. Entonces, obviamente hay una incoherencia porque todo su razonamiento me llevó a pensar que sí había. Y resulta que en su decisión, pues no lo hay, ¿cierto? Entonces es incompatible. Ahora, puede haber también inatinencia, ¿sí? Cuando lo que ha decidido el juez no tiene nada que ver con el objeto de la controversia o cuando ha confundido el objeto controvertido. Por ejemplo, hace algún tiempo yo presenté una acción de protección para la tutela del derecho de una persona que se había jubilado de recibir su compensación económica por la jubilación, ¿sí? Que es una compensación, dígase, los servidores públicos luego de algunos años de prestación de sus servicios, cuando se jubilan tienen derecho a una compensación, que el Estado les dé una cantidad de dinero. Entonces eso era lo que reclamábamos y resulta que el juez dijo que ese derecho no se había vulnerado porque estaba recibiendo su pensión de jubilación por el Seguro Social. Y eso no le habíamos reclamado en absoluto, o sea, no tenía nada que ver con el objeto de la controversia. Entonces ahí había un vicio motivacional de inatinencia, equivocó el punto controvertido. Luego está el vicio motivacional de incongruencia, ¿sí? Incongruencia frente a las partes o frente al derecho. Incongruencia frente a las partes como cuando no se responden los argumentos relevantes. Si usted consideró que el juez debe de abordar en su decisión este punto central, ¿sí? Usted se concentró en su argumentación en este punto y el juez, pues, no le atiende, ¿no es cierto? Y por lo tanto, usted al momento de presentar la extraordinaria debe de explicar cuán significativo era ese argumento para que pueda haber una decisión sobre el fondo, ¿no es cierto? Y hay que tener ahí mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque eventualmente la Corte dice, no, lo que pasa es que usted está discrepando con la decisión, está nada más manifestando una inconformidad con la decisión. Entonces, eso para que no suene como inconformidad. ¿Por qué? Porque la inconformidad lo que hace es hacer de la acción de extraordinaria protección que la sentencia que se dicte sea como una sentencia de una instancia más, ¿no es cierto? La mera inconformidad cabe en los recursos, pero no en la extraordinaria de protección. Claro, cualquiera diría, bueno, pues obviamente es que estoy inconforme con lo que se resolvió, por eso es que estoy presentando la extraordinaria de protección. El asunto está en cómo yo le explico al juez que eso que hizo el juez, cuya decisión impugno, me causó una violación de derechos fundamentales. Entonces, examinar la argumentación que hay detrás de cada sentencia resulta pues nuclear para una correcta argumentación de la extraordinaria de protección. Y también puede haber, en cambio, incongruencia frente al derecho, ¿no es cierto? Cuando no ha existido un análisis integral, por ejemplo, de los componentes que establece una norma jurídica. Dígase, si es que la norma es subsumible en función de los hechos del caso a determinadas circunstancias, dígase la norma, por ejemplo, usted le pide que para ser, me voy a inventar ahora que estamos en un proceso electoral, que para ser candidato debe de tener 18 años de edad y haber, no sé, habitado en determinado lugar por determinada cantidad de tiempo. Usted cumple con estos dos elementos y eventualmente el juez solamente consideró uno de ellos, ¿cierto?
Uno de ellos y lo descartó porque considera que no cumple el otro. Entonces, ahí hay una incongruencia frente al derecho porque pues no hay posibilidad de que usted o el juez de hecho no ha realizado un análisis mínimamente completo como lo exige la Corte Constitucional. Y finalmente el asunto de la incomprensibilidad, sí, que a mí me suena mucho a esto de acá, ¿no es cierto? A este parámetro de comprensibilidad que en su momento también la Corte Constitucional lo estableció, pero bueno, aún así, a pesar de que la Corte se alejó de estos elementos, en el vicio motivacional de incomprensibilidad como parámetro de una motivación aparente, en todo caso, la Corte ha señalado que cuando pues todas las sentencias tienen que ser claras, precisas, sin ambigüedades, ¿no es cierto? Garantizando que pues todos los fragmentos de la decisión sean comprensibles para las partes. Alguna vez a mí me tocó una sentencia en la que argumentábamos violación del derecho al trabajo, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, a esta persona le vulneraron el derecho al trabajo porque, dígase, el 30 de septiembre del año 2020 le despidieron, ¿sí? Entonces, y este despido fue arbitrario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la jueza que conoció esa causa dijo que no había vulneración del derecho al trabajo porque, como habíamos dicho nosotros en la demanda, esa persona trabajó hasta el día en que lo despidieron. Entonces dijo, no hay violación del derecho al trabajo, porque sí estaba trabajando, pero hasta el día que le despidieron. Entonces, ahí obviamente pues nos fue absolutamente incomprensible ese asunto, ¿no es cierto? Porque la discusión no era si es que estaba o no trabajando, sino qué pasó después. Pero bueno, de hecho, pasan cosas como esas y tiene sentido que pueda ser considerado entonces también como un vicio motivacional. Ok, ok, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí tengo todavía un pequeño espacio para compartirles algunas cuestiones de carácter procesal en relación con la extraordinaria de protección. Permítanme un segundo. Bueno, primero, el término para accionar, como sabemos, es de 20 días, ¿no es cierto?, contados desde la notificación con la demanda que sabemos que, perdón, con la sentencia que eventualmente vamos a impugnar vía extraordinaria de protección si es que en esa sentencia hay violación de derechos constitucionales, ¿no es cierto? Generalmente la extraordinaria de protección se la propone ante la misma Corte Provincial o ante la autoridad, dígase, puede también ser la Corte Nacional, eh, la última autoridad, digamos, la que pronunció la decisión que usted va a impugnar vía extraordinaria de protección, ante esa autoridad usted presenta la extraordinaria de protección, pero en el señalamiento tiene que hacerlo para ante la Corte Constitucional del Ecuador, ¿cierto? Porque pues el órgano competente es la Corte y claro, esta autoridad está en la obligación nada más de remitir a la Corte. Ojo, por si acaso, no cabe que las autoridades de instancia, dígase, la autoridad cuyo acto usted está impugnando vía extraordinaria de protección, califique la extraordinaria de protección. No le corresponde a la autoridad, ¿no es cierto? Ni siquiera le corresponde ver si es que está dentro de término. O sea, no le interesa, no le importa. Eso es solamente de la Corte Constitucional. Puede que usted esté presentando extraordinaria de protección, no sé, de un auto interlocutorio, pero bueno, esa autoridad no tiene la posibilidad de calificar. Tiene que simplemente limitarse a remitir el proceso a la Corte Constitucional. Entonces, por eso, pues, ¿por qué? Porque el único órgano para admitir, conocer y resolver es la Corte, ¿no es cierto? De manera que los jueces simplemente deben de limitarse a enviar. Bueno, digamos, la Corte va a solicitar va a solicitar que el expediente llegue debidamente certificado. Lo que sí hace la Corte, aun cuando es una facultad, ¿no es cierto? Pero casi que generalmente lo hace la Corte es solicitar un informe al juez
cuya decisión se impugna respecto de lo que se está alegando, ¿no es cierto? No olvidemos que finalmente ellos juegan el rol de legitimado pasivo, así que tiene mucho sentido que haya un descargo también por su parte. Yo diría, sobre todo, este descargo se volvería obligatorio en aquellas extraordinarias de protección en las que se está solicitando que se declare que ese juez tuvo una actuación dolosa o por error inexcusable o se lo esté acusando de negligencia manifiesta. En esos casos, sí o sí, pues se tiene que solicitar ahí un descargo a los jueces, inclusive expresamente sobre esos temas, para que pues se garantice también su derecho a la defensa. La audiencia en la extraordinaria de protección no siempre existe, solamente se da cuando la Corte lo considera necesario, ¿sí? Y pues la sentencia se dicta dentro del término máximo de 30 días, pero una vez que la Secretaría General ha notificado a las partes con la recepción del proceso, ¿sí? Entonces, bueno, eso también, como decíamos, del asunto del plazo razonable, también aplica obviamente para la Corte Constitucional, porque si no, imagínense las extraordinarias de protección que, no sé, en promedio se tardan en resolver por lo menos unos 4 años, ¿no es cierto?, en la Corte Constitucional, así que pues no es muy rápido que digamos que se pueda tramitar este tipo de procesos. Y sobre el asunto de los requisitos de la demanda, como son muy amplios, voy a hacer nada más una pequeña referencia. Y es que en la demanda, ojo, vamos a redactarla siguiendo los requisitos del artículo 61, pero a la par de lo que dice el artículo 62, ¿sí? El artículo 61, digamos así, sirve para que uno pueda garantizar que la demanda cumpla formalmente con el diseño de una extraordinaria de protección. Formalmente, ¿sí? Mientras que el artículo 62 quizás nos lleve a una fundamentación que me permita hacer que la extraordinaria de protección que presento sea materialmente posible, o sea, que me puedan admitir a trámite y no solo eso, sino que también puedan aceptar mi extraordinaria de protección. Ambos artículos, ojo que en el 62 usted no va a hacer nada, o sea, no va a redactar señalando que de conformidad con el artículo 62 expongo un argumento claro, por ejemplo. No, el momento en que usted redacta la demanda, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial, este guarda íntima relación con el 62, numeral 1, ¿sí? Que exista un argumento claro sobre el derecho vulnerado. No basta con decirle a la Corte Constitucional, ¿sabe qué es? Que impugno esta sentencia porque se violó el derecho a la motivación. Claro que usted está invocando ahí pues un derecho constitucional, ¿no es cierto? Está invocando, pero no va a cumplir con este requerimiento de que exista un argumento claro. Debe de expresarlo, debe decir, bueno, hay falta de motivación porque, no sé, la sentencia tiene este vicio motivacional, digamos, es incongruente. Es incongruente porque en este párrafo dice tal cosa y luego en su decisión dice esta otra que es contradictoria. ¿No es cierto? Entonces, esos son los elementos que tenemos que trasladar a la demanda. Hacer una argumentación clara solamente es posible a través de la observación de los elementos que nos da el artículo 62 de la Ley de Garantías. Bien, voy a atender un par de preguntas y vamos a dar paso a nuestro siguiente panelista. Carlos Baño nos dice... felicitaciones, siguen organizando. Bueno, muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, más bien, si es que hay preguntas en las que pueda participar, lo haré también, digamos, a continuación de la ponencia del doctor Daniel Gallegos, quien es nuestro siguiente panelista, nuestro siguiente invitado.